Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice: el que lea, entienda. Después, aquí el mensaje, hermanos, nos da un llamado a salir de la ciudad. Porque el versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El salir de Judea o salir de la ciudad, hermanos, no vamos a tocar ese tema en esta mañana, pero esto básicamente viene siendo parte del tema, pero no nos vamos a meter en este tema porque es un tema separado, es un tema, ¿verdad?, que nosotros debemos profundizar y debemos tomar acción, ¿verdad? Pero en esta hora, hermanos, en lo que nos vamos a concentrar va a ser en lo que dice el versículo número 15. Por tanto, nuevamente, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y el Señor Jesús hizo referencia a lo que está, o lo que básicamente lo que dijo el profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. ¿Qué dijo Daniel 11:31, hermanos? Dice la palabra de Dios: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Nuestras Biblias, hermanos, hagamos una corrección. Nuestras Biblias dice el continuo sacrificio. Por la palabra con sacrificio vamos a borrarla, ¿verdad? Y vamos a entender lo que dice el continuo. Dice: y pondrán la abominación desoladora. Entonces el Señor Jesús en el Mateo 24 estaba haciendo referencia a la abominación desoladora, lo cual también él mismo en el libro de Lucas habla las mismas palabras y está hablando también acerca de la abominación desoladora en palabras poco diferentes, pero básicamente es lo mismo. Libro también de Marcos capítulo 13, versículos 14, 15 y 16 habla también acerca de lo mismo. Lucas 21, 20, 21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí básicamente no dice literalmente el Señor Jesús la abominación desoladora que utilizó en Mateo 24, 15, 16. Pero las palabras son las mismas. Ahorita vamos a estudiar un poquito para entender, porque está hablando acerca, dice, de Jerusalén. Cuando lo veamos rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la abominación desoladora en esta hora. ¿Qué es la abominación desoladora, o qué es lo que nos quiso decir el Señor Jesús con la abominación desoladora? Primeramente les voy a dar unos 3 ejemplos, porque aquí hay 2 palabras, hermanos, que nosotros debemos de entender. Primera palabra es abominación, y la segunda desolación o desoladora. Para poder entender esto, solamente para tener la idea de lo que es abominación, 3 ejemplos que nos da la Biblia. Hay muchos más ejemplos, pero nos da la Biblia, solamente trajimos 3, ¿verdad?, para poder entender lo que es una abominación. No vamos a leer todo, solamente puse unos versículos de referencia acá, para que nosotros podamos entender la abominación delante de los ojos de Dios. Primer ejemplo lo encontramos en Levítico capítulo 18, versículo 22. Si nosotros vamos a casa y leemos todo el capítulo, nos está hablando acerca de aberraciones sexuales. O sea, Dios le dijo a Moisés, le dio dirección, le dio indicaciones de que el pueblo no hiciera tales cosas, ¿verdad? Básicamente se estaba refiriendo estaba haciendo referencia a que no hubiera prácticas dentro de los miembros de la familia, ya sea hijos, hijas, esposo, esposa, tío, tías, ¿verdad? O sea, los parientes más, ¿verdad?, que somos más cercanos. Y versículo número 22 del capítulo 18 de Levíticos dice: no te echarás, dice, con varón como con mujer, esto es abominación. Y nosotros conocemos en nuestros tiempos, hermanos, que
Básicamente está hablando aquí de homosexualismo, está hablando de lesbianismo, está hablando de cosas depravadas, ¿verdad? Y todo esto es abominación delante de los ojos de Dios, porque nosotros en estos días, si lo dijo en el pasado, se aplicaba a todos los tiempos, y nosotros en estos días nosotros estamos mirando, ¿verdad? A las puertas de nuestra casa, o sea, estamos mirando esto, pero, o sea, es una cosa incontrolable. Y todo esto, hermanos, es abominación delante de los ojos de Dios. Segundo ejemplo, habla acerca de la idolatría, Deuteronomios capítulo 12, versículos 31. Deuteronomios 12:31. También vayan a casa y lean todo el capítulo para que entiendan el contexto de lo que está hablando aquí. Está hablando acerca de la idolatría. A través de la historia bíblica, a través de toda la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos habla acerca de que cómo el pueblo de Dios se involucró con naciones paganas y empezó también a llevar en práctica todas las cosas que a Dios no le agradaban. Por eso Deuteronomios 2:71 dice aquí: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, dice, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a Dios, a sus dioses. En este caso se está refiriendo a Moloch. Las naciones paganas, ¿verdad?, llevaban y ofrecían a sus hijos en sacrificio, ¿verdad?, en ofrenda al dios Moloch. Y Dios le dijo a su pueblo, por medio de Abraham, ¿verdad?, le dio una promesa, le dijo Dios a Abraham que los iba a llevar a la tierra prometida, a Canaán. Y Dios les dijo también que ni siquiera hicieran ninguna pregunta de cuáles eran las prácticas que llevaban en esta nación pagana, porque esa nación era una nación en la cual fluía leche y miel. Pero Dios no quería que su pueblo se involucrara, ¿verdad?, a llevar en práctica lo que estas naciones hacían, las cosas de la adoración, la idolatría, y sin embargo el pueblo cayó desafortunadamente. A través de toda verdad, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios cayó y nuevamente cayó en idolatría y llevó en práctica todas estas cosas, inclusive hasta llegó a ofrecer a sus propios hijos también, a ofrecérselos a Dios Moloch. Esto es, primera, aberraciones sexuales, ¿verdad? Las cosas que Dios no aprueba son las cosas que están fuera del matrimonio, ¿verdad? La idolatría, cosas que Dios, solamente la palabra de Dios nos dice que en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Por eso Dios, y después dice, no te harás imágenes, es el segundo mandamiento. Por eso aquí Dios aborrece, dice, abomina lo que es la idolatría. Es una abominación delante de Dios. Y la tercera suena un poco más suave quizás para nosotros, pero delante de los ojos de Dios es algo muy delicado. Lo que viene siendo las faltas morales y las éticas, en las cuales se está refiriendo básicamente a la injusticia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 25, 14 al 15, solamente leemos el 16, dice: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Se está refiriendo cuando hace injusticia, se está refiriendo cuando hay una forma de corrupción, cuando hay una forma de desigualdad, cuando hay una forma ¿cómo se dice?, discriminación, cuando hay una forma en cual la justicia no está, ¿verdad?, entre dos, digamos, dos parejas o dos personas. Eso, hermanos, aquí suena estas prácticas morales y éticas injustas, ¿verdad? Suena muy como que no se toma mucho en cuenta, pero delante de los ojos de Dios, cuando nosotros tratamos de evadir, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros tratamos de hacer alguna cosa chueca, ¿verdad?, con la gente, con otra persona, esto es abominación delante de Dios.
porque Dios nos hizo a todos iguales. Nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, justos, así como el Señor Jesús es justo, ¿verdad? Y esto es solamente para entender más o menos lo que viene siendo la palabra abominación dentro de las cosas morales, ¿verdad? Pero hay una cosa mucho más peor, hermanos, delante de los ojos de Dios, que se refiere a lo que es la abominación. La abominación a la que Dios más detesta, hermanos, que viene siendo una cosa insoportable, una cosa sucia, una cosa que Dios no puede aceptar, la encontramos básicamente en el libro de Daniel. El libro de Daniel hace 4 referencias. Ya leímos la primera referencia en la lectura bíblica, Daniel 11:13, la cual habla acerca de la abominación, ¿verdad? Pero vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 13 qué es lo que está hablando aquí y a lo que se está refiriendo la abominación desoladora. Ya miramos que Dios detesta las cosas, aberraciones sexuales, la idolatría y la desigualdad, ¿verdad?, en las cosas morales y éticas. Pero esto, hermanos, dentro del ámbito, ¿verdad?, más profundamente dentro del ámbito, dentro del ambiente religioso, ¿verdad?, o espiritual. Esto es lo que Dios verdaderamente abomina, hermanos. Esto es detestable delante de los ojos de Dios. Daniel capítulo 8, versículo número 13. Fíjense lo que dice. Entonces dice, oí a un santo que hablaba. Y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo se durará la visión del continuo? La palabra sacrificio, yo básicamente la taché, ¿verdad? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? El continuo también es otro estudio en el cual nosotros debemos entender. No lo vamos a tocar en esta hora, pero vamos a entender por qué es el continuo. Quizás en el futuro, ¿verdad?, el pastor David Reyes o algún otro pastor puede venir a enseñarles lo que viene siendo el continuo que se está refiriendo aquí Daniel capítulo 8 versículo 13. También los otros 4 referencias que vamos a mencionar ahorita en un momento en Daniel, hablando acerca del continuo. La pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Dice, ¿ok? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo, dice, durará la visión del continuo? Hay mucho, hermanos, mucha teología aquí, mucho estudio, muchos detalles, solamente en este versículo. Pero, y está haciendo referencia también a la abominación desoladora. La abominación desoladora se está mencionando aquí a lo que dice la prevaricación asoladora. ¿Qué es prevaricación? ¿Alguien sabe lo que es prevaricación? ¿Alguien sabe qué es prevaricación? Fíjense lo que es la prevaricación, hermanos. De acuerdo a una definición, lo que se refiere a la prevaricación, se está refiriendo, hermanos, aquí a lo que viene siendo, déjame ver si tengo la definición aquí de prevaricación. Es básicamente, hermano, prevaricación es una cosa arbitraria que se da en una resolución, ¿verdad?, ya sea básicamente en un asunto político o cualquier otro asunto en los cuales se llegan reglamentos, pero esta resolución, sabiendo que tiene reglamentos a cuales hay que seguir, entonces la prevaricación no le importa y la parte arbitraria dice que eso se va a hacer así y así se hará. Le guste a quien o le guste a alguien así o no, así se va a hacer de esa forma, aunque haga reglamentos que todo va en contra de lo que se está diciendo.
¿Entendemos lo que es esto, hermano, lo que estamos hablando? Es algo arbitrario en los cuales se hace todas las cosas en contra, ¿verdad?, de la voluntad o de los reglamentos ya establecidos por un gobierno o por un sistema. Así que, hermanos, cuando estamos hablando acerca de la prevaricación asoladora, está hablando que aquí hay algo en lo cual se va a realizar sin importar los reglamentos, y como estamos hablando acerca del sentido espiritual por la palabra de Dios, hay algo que va a suceder sin importar lo que viene, las direcciones que viene dando Dios, ¿verdad? O las instrucciones que viene dando Dios en su palabra para poder adorarle a Dios. Adorar, mantengamos esa palabra en la mente, hermano, para poder adorar a Dios. Y eso es lo que se refiere a la abominación desoladora, ¿verdad? Todo apunta hacia la adoración a Dios. Por eso la abominación desoladora que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, 15 y 16, Él hizo referencia a lo que estamos estudiando aquí ahorita, ¿verdad? Daniel capítulo 8, versículo número 13. Abran su Biblia y léanlo, hermanos, ¿verdad? Abran su Biblia y léanlo. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra continuo se refiere a la verdadera adoración a Dios, en un sentido espiritual, en un sentido en el cual Dios acepta esa adoración, ¿verdad?, por medio de su pueblo. Esa es la verdadera adoración. La palabra desolación o desoladora significa una destrucción, o sea que va a venir y va a arrasar, va a quitar, ¿verdad?, del medio del camino todo lo que se ha llevado a cabo, y después entonces va y desola todo eso, y entonces hace un cambio, quita todo esto, ¿verdad?, y entonces pone un nuevo sistema para establecer, ¿verdad?, una nueva práctica. Eso es lo que viene siendo la desolación. Y básicamente tenemos, como les mencioné, voy a presentar las otras cuatro referencias, no las vamos a leer, que dice Daniel capítulo 9, versículo 27, dice ahí, la palabra en hebreo es Shikishim Meshamer, ¿verdad? Shikishim Meshamer. Y esto se está refiriendo a la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Anoten los versículos, hermanos, y repásenlos en su casa. Aquí los tengo yo anotados, si gustan los podemos leer todos. Fíjense lo que dice aquí. Daniel 9:27. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Está haciendo referencia a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está haciendo referencia aquí a lo que viene siendo la crucifixión o la muerte de Cristo Jesús. Después dice, con la muchedumbre de sus abominaciones, dice, vendrá el desolador. Vendrá un sistema, ¿verdad?, que tomará, ¿verdad?, básicamente la verdadera adoración, y entonces establecerá un nuevo sistema de adoración. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Notemos que aquí en Daniel 9:27 está apuntando el desolador y también el destino que le viene a él. Versículo Daniel capítulo 11, versículo 31. Aquí no lo tengo anotado, pero dice aquí, es la profanación, o profanarán. En hebreo también hashikuts meshomen. Y la palabra de Dios dice, Daniel 11:31, fue la lectura bíblica, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿verdad?, el santuario y la fortaleza. Está haciendo referencia a Lucas capítulo 21, 20 y 21, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer hace un momento atrás. Y se levantarán en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, ¿verdad?, la verdadera adoración, y pondrán la abominación desoladora. O sea, recordemos que la abominación desoladora está hablando acerca de una práctica que Dios detesta. No solamente las aberraciones sexuales, la idolatría o las prácticas, ¿verdad?, éticas o morales, o morales, ¿verdad?, que viene siendo la desigualdad
o la injusticia, pero hay una cosa mucho más profunda que Dios detesta en la abominación desoladora. Y esto es lo que estamos estudiando ahora. Daniel 12, versículo 11. Será quitado el continuo. Dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ok, aquí está hablando acerca de una profecía que también nos vamos a meter en esto ahora, pero el pastor David Reyes les puede hablar acerca de esto más adelante. Así que entonces, hermanos, con esto tenemos una idea de lo que es la abominación desoladora. Es algo que Dios detesta porque se iba a quitar la verdadera adoración delante de Él. Y vamos a entrar un poco más en detalles. Vamos a mirar por qué lo que nos quiso decir el Señor Jesús con estos versículos, haciendo referencia a lo que estaba hablando el profeta Daniel. ¿Ok? La abominación desoladora es algo abominable, espantosa, detestable, que resulta en una desolación, o sea, una destrucción. Ustedes han tenido una experiencia, hermanos, que cuando miran algo, pero se asustan tanto o les impresiona tanto, hermanos, que hasta su piel se les hace así como dicen, ¿no? Como dicen, se les hace de la piel de gallina, ¿no? Porque se asusta, le impresiona tanto que, wow, o sea, es algo detestable, hermano, es algo insoportable, es algo espantoso. Y todo esto, el profeta Daniel sufrió todo eso, miró, Dios le presentó la visión. Ahí en el capítulo 8, el versículo 27 dice que hasta él se enfermó, dice, ¿verdad? Y él se le quitó, o sea, se debilitó. Pero dice que después de que él recuperó la fuerza, ¿verdad? Fue nuevamente a regresar a los asuntos del rey. Pero dice, estaba él impresionado, dice, por lo que Dios le había mostrado. Ya no da muchos detalles acerca de eso. Pero el profeta Daniel también había mirado esa visión y era algo insoportable, era algo detestable. Y vamos a entrar en detalles. El Señor Jesús quiso hacer referencia a dos cosas, dos eventos, hermanos. Primer evento era la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Se llevó a cabo básicamente en el año 586. Hubo dos destrucciones de Jerusalén. La primera fue en los tiempos de Daniel, en el año 586, ¿verdad? Cuando Babilonia vino y destruyó en su totalidad a Jerusalén. Ellos visitaron Jerusalén, la primera en el año 605. Si nosotros ponemos atención a las fechas, el año 605 es cuando nace Daniel, ¿verdad? Y es cuando Babilonia llega a hacer una deportación, empieza a conquistar a Jerusalén y se lleva a una cantidad, ¿verdad?, de rehenes, se los lleva a Babilonia, y después en el año 597 vuelve a regresar Babilonia a Jerusalén. Es cuando se llevan básicamente a la mayoría de los profetas, se los lleva cautivos. Y en el año 586 se lleva a Daniel, ¿verdad? Ya con 19 años de diferencia ahí, del año 605 al 586. Entonces tenía ya 19 años Daniel cuando se lo llevaron, ¿verdad?, a Babilonia. Se los llevan cautivos y es la destrucción en su totalidad de Jerusalén. Más adelante, ¿verdad?, la palabra de Dios habla de que la reconstrucción se lleva a cabo en el año 556, ¿verdad?, por medio de Artajerjes, cuando dio el decreto para reconstruir a Jerusalén, ¿verdad? Y Nehemías empieza a reconstruir los muros. Pero esto es básicamente lo que el Señor Jesús estaba haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén, porque los judíos, ¿verdad?, era lo que más amaban. Lo que la ciudad era para ellos lo máximo, porque Dios, ¿verdad?, había establecido, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, y les había dado básicamente lo que viene siendo la ciudad de Jerusalén. El segundo evento, lo cual el Señor Jesús estaba haciendo referencia, era a su segunda venida. La primera destrucción de Jerusalén sucedió en el año 586. La segunda destrucción de Jerusalén, después de que fue edificada, ¿verdad?, nuevamente, sucedió en el año 70 después de Cristo. Y el Señor estaba haciendo referencia a su segunda venida porque también es una
Básicamente aquí está haciendo una referencia a la destrucción de Jerusalén, pero ya no literal, sino simbólica, que va a ser la destrucción de aquí de toda la tierra, ¿verdad? Viene siendo esto a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Estos dos eventos son muy importantes. Vamos a mirar lo que viene siendo los detalles. La hermana G. de White, en el libro Conflicto de los Siglos, página número 50, hace referencia a esto. Dice: la profecía, dice, del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, dice, va a tener otro cumplimiento, dice. Y la terrible desolación del primero no fue más, dice, que un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, Babilonia fue destruida, Jerusalén. Después vinieron los romanos a destruir Jerusalén también por medio de Tito, ¿verdad? Un príncipe del ejército, dirigido, o se le dieron la dirección por medio, las instrucciones por medio de Nerón. Y entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que estos eventos aquí en la tierra es solamente, dice, un pálido reflejo de lo que va a suceder básicamente al fin de los siglos, cuando el Señor Jesús está regresando en las nubes de los cielos, ¿verdad? ¿Y por qué está diciendo el Señor, está hablando acerca de esto el Señor Jesús? Porque básicamente el pueblo de Dios cayó en idolatría, y el Señor trajo un juicio, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y este juicio nosotros lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, desde el versículo número 1 hasta el del capítulo número 1 hasta el capítulo 24. Cuando tengan tiempo también lean este libro de Ezequiel, del capítulo 1 al 24, para que nos demos cuenta cómo fue la destrucción de Jerusalén y por qué el Señor trajo estos juicios. Esa era la misión de Dios, debido a la abominación desoladora de que no solamente estaban haciendo o practicando las naciones paganas, sino que lo peor, hermanos, lo que Dios más detestó fue de que el mismo pueblo de Dios llegó a llevar esas prácticas paganas y las llevó a cabo delante de los ojos de Dios. Y esto es, hermanos, lo que Dios detestaba. Y vamos a ir un poco a los detalles. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo número en Ezequiel 1 hasta el capítulo 8, habla acerca de que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, o el pueblo de Dios estaba en un estado apóstata, estaba cometiendo apostasía delante de los ojos de Dios. Y ese se describe, ¿verdad?, en los capítulos número 1, del capítulo 1 hasta el capítulo número 8, al capítulo número 7, perdón. Sí, 7 y 8. Pero para nosotros poder entender por qué esto era abominable, para que nosotros quizás ahorita estamos tratando de asimilar estas cosas en nuestra mente, ¿verdad? Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Vas a entender aquí por qué esto es abominable delante de mí. Vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 16 al 18. Ezequiel 8, 16 hasta el 18. Dios le estaba hablando, le estaba mostrando aquí a Ezequiel lo que tenía que entender. Y le dijo, Ezequiel 8, versículo 16 al 18, versículo iniciando del 15. Y dijo, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Dice el versículo 15, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Pongamos atención aquí, hermanos. Y me llevó, dice, al atrio de adentro de la casa de Jehová. Cuando está hablando acerca del atrio, ¿a qué se estaba refiriendo? Aquí, ¿a dónde estaba apuntando cuando habla acerca del atrio? Al santuario. Dígalo fuerte, al santuario, ¿verdad? Estaba haciendo referencia al santuario, por eso dice ahí, dentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, dice, de Jehová. ¿Cuál era el templo en este caso, hermanos? ¿Ah?
Si estaba haciendo referencia al santuario, ¿cuál era el templo en este caso? En este caso, el templo viene siendo el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí está diciendo, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, dice, como a 25 varones. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, los varones estaban dándole la espalda a los lugares más principales, que viene siendo el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto es, hermanos, lo que Dios básicamente le enseñó a Daniel y le enseñó a Ezequiel, a lo que estaba hablando el Señor Jesús en Mateo 24, la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un cambio de la verdadera adoración a Dios y estaban tomando otro Dios, hermanos, para poder adorar. En este caso era adorar ¿a quién? Adorar al sol. Sigue diciendo, fíjense. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, dice, se volvieron a mí para irritarme. Por eso Dios allá en Daniel dice que la desolación, la abominación es algo detestable, es algo que irrita, es algo que molesta, ¿verdad? Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo, dice, procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Wow, hermanos, lo que está diciendo aquí Ezequiel, el mensaje que está diciendo Dios a Ezequiel, que después nosotros como siervos de Dios, como pueblo de Dios, porque debido a que nosotros estamos involucrados con el mundo, hermanos, y hay veces que practicamos, ¿verdad?, la idolatría que practica el mundo, entonces después, aún así nosotros queremos ir delante de Dios, a que nos escuchen nuestras oraciones, pero debido a tanta maldad, por la cual nosotros estamos contaminados y estamos amoldados al mundo, hermanos, idolatrando igual que el mundo, nos adaptamos al mundo, hermanos, y aún así como pueblo de Dios, venimos delante de Dios y Señor, mira, bendíceme. Lo que aquí está diciendo, hermanos, que vamos a orar, a pedirle a Dios, vamos a gemir, vamos a gritar, Señor, ayúdanos, y Dios no nos va a oír, porque estamos sumergidos dentro del mundo como pueblo de Dios. Hay un pasaje de la hermana Jerefua, no recuerdo la cita ahorita, pero ella dice que el pueblo de Dios, dice, no se asemeja, ni siquiera, dice, se ve una diferencia del mundo peculiar. Porque nosotros como pueblo de Dios ni siquiera damos testimonio del que debemos de dar testimonio, de Cristo Jesús, en santidad, en carácter puro. Y si ella dice que nosotros no hay una diferencia entre nosotros, quiere decir que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, casi no somos ni pueblo de Dios. Nomás somos pueblo de Dios por nombre, adventistas del séptimo día. Y que llevamos la verdad presente. Pero nuestro testimonio ni siquiera se ve que somos hijos de Dios. Sigue diciendo aquí. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. El mismo pueblo de Dios había hecho un cambio, hermanos. En vez de ver, y dentro lo peor, hermanos, que a Dios le molesta, detesta, abomina,
es que nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad?, llevemos esas prácticas. Ese es el problema. Dice aquí, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Aquí está hablando acerca de un juicio que estaba trayendo sobre Jerusalén. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se apartaron junto al altar de bronce. ¿En dónde llegaron los 6 varones, hermanos? Pero ¿en dónde estaba el altar de bronce? En el santuario. Llegaron al santuario, ¿verdad? Al templo de Dios. Gracias, hermana. Aún así, ahí estaban, ¿verdad? Llegaron al santuario. ¿Para qué llegaron al santuario? Fíjense lo que sigue diciendo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Versículo número 4. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, dice, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, dice, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Al que llevaba en su cintura un tintero de escribano, dice, le dice Dios: ve, dice, y pone una señal solamente a un remanente que no ha doblado las rodillas delante de Baal. Y dice, y pone una señal en la frente. Hermanos, cuando habla aquí el Señor en Ezequiel capítulo 9 versículo 4 acerca de una señal, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Ah? Nos viene a la mente, hermano, nos recuerda Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 4. ¿Recuerdan lo que habla Apocalipsis 7? Habla acerca de los 144,000 que van a ser sellados, van a ser, ¿verdad? Se les va a poner el sello o la señal, ¿verdad?, de que ellos son los elegidos. Dice la sierva del Señor cuando está hablando acerca de esto, de poner una señal en la frente. Libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 195. La orden de paso por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente, dice, a los hombres que gimen y que claman. Hermanos, a los hombres que gimen y que claman, ¿saben quiénes son ellos? Son gentes que verdaderamente adoran a Dios en espíritu y en verdad, y adoran a Dios de todo corazón, y son, hermanos, son celosos de la adoración a Dios verdadera. Y está hablando también aquí, hermanos, que se está refiriendo acerca de la adoración, está hablando acerca de un trabajo misionero que tiene que nosotros dentro de la adoración a Dios involucra un trabajo misionero, porque nosotros como iglesia, ¿verdad?, que predicamos la verdad presente, predicamos la segunda venida de Cristo y el juicio, ¿verdad?, el mensaje del primer ángel. A nosotros nos pertenece, tenemos la responsabilidad de ir a trabajar arduamente, hermanos, en la obra misionera, porque eso es parte de la adoración a Dios verdadera. A los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dice la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 195. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y han suplicado. Estos son los que trabajan, como les mencioné, haciendo la obra misionera. Arduamente. Yo conozco mucha gente que trabaja, hermanos, que wow, o sea, yo estoy, pero no les llego ni los talones.
todo aquel que no está involucrado haciendo la obra misionera, Dios nos va a pedir cuenta de eso. Porque nosotros estamos dejando perder a las almas en vez de traerle las almas delante de los pies de Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es abominable delante de los ojos de Dios. Que nosotros seamos un pueblo que profesamos tener la verdad presente y entonces nosotros no estamos haciendo nada para que el Señor Jesús regrese muy pronto en las nubes de los cielos. No estamos acelerando su segunda venida aquí a esta tierra. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Dios llama a otro pueblo, a un pueblo. Dios está llamando a gente, ¿verdad? Que es sincera y verdaderamente le está adorando. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 18, salir de ella, pueblo mío. Entonces está llegando muchos a la iglesia, ¿verdad? Para tomar el lugar de los que no estamos trabajando. Muchos se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero dice, la gloria del Señor se ha apartado de Israel. La gloria de Dios se ha apartado del pueblo de Dios. Aunque muchos perseveraban en las formas de religión, o sea, muchos tomamos mucho, sobre todo los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Tomamos mucho más en cuenta el formalismo, ¿verdad? Que se debe de llevar dentro de la iglesia para quedar bien. No estoy hablando mal, ¿verdad? Ni estoy criticando, sino muchos nos concentramos, ¿verdad? Llevar el formalismo correctamente para supuestamente quedar bien delante de Dios, ¿verdad? O delante de nuestras visitas o delante de la otra gente que no conoce a nosotros. Perdemos, hermanos, lo que viene siendo el sentido, ¿verdad? O el significado de lo que es la verdadera adoración a Dios. Y tomamos el formalismo como que eso le va a ayudar a Dios o le va a agradar a Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros llevamos a cabo dentro de la iglesia. Por eso aquí dice, aunque muchos perseveraban en las formas de religión, faltaba el poder y la presencia de Dios aquí en la iglesia. ¿Entendemos, hermano, lo que estamos hablando? Nosotros debemos de llegar con un espíritu, hermanos, que debemos dar testimonio en el cual nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia está la presencia del Dios Todopoderoso en el cual creemos. Amén. Porque si no, hermanos, entonces venimos solamente a la iglesia como si fuera un club en el cual nosotros queremos llegar el sábado para que la gente diga que sí somos guardadores del sábado. Vamos a la lectura nuevamente, Ezequiel capítulo 9, versículo 5. Y a los otros dijo, versículo 4 hablaba acerca de poner una señal a todos los que gimen por las abominaciones que se llevan a cabo, las prácticas, ¿verdad?, dentro del pueblo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice, vamos a ver aquí una escena de juicio. Pasad por la ciudad en pos de él y matad, dice. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejo, a jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Hermanos, está hablando aquí. Dios le está dando la orden a uno de los varones que llegaron allí, ¿verdad?, al santuario, y les está dando la orden de que lleve a cabo un juicio, a matar a todo aquel que no adora a Dios verdaderamente. Y que no tengan ni misericordia, mate hasta vírgenes, niños, ancianos, lo que sea. Pues ahí está, yo no lo estoy diciendo, hermano, ahí lo está diciendo, lo estamos leyendo. Hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. ¿Quieres tener la señal, hermano? ¿Quieres ser uno de los escogidos que va a tener el sello verdaderamente de Dios en los últimos días? Entonces, hermano, dice aquí, a ellos no te les acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario, primeramente por nosotros, los dirigentes de la iglesia, va a empezar, los pastores, los predicadores,
los ancianos. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, esto es verdaderamente a lo que Dios, ¿verdad?, detestaba. Que nosotros dentro de la iglesia estemos llevando una forma de adoración a Dios que no sea una forma de adoración verdadera. Por eso aquí está llevando un juicio. Ezequiel capítulo 1 hasta el 24 habla acerca de este juicio. Cuando no solamente por casualidad Babilonia destruyó a Jerusalén, sino que Dios ya tenía el propósito de destruir a Jerusalén. Otra escena de juicio, no la vamos a leer, se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo 27 al 29. Solamente les recuerdo un poco, rápidamente. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte, verdad? Que Dios le dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Baja inmediatamente, porque allá están idolatrando. ¿Quién estaba idolatrando, hermanos? El pueblo de Dios, que acababa de sacar de esclavitud de Egipto. Y entonces bajó Moisés rápidamente y Dios le dijo, ¿sabes qué? Todo aquel que esté de mi parte, no de parte de Moisés, sino de parte de Dios, dice que vengan hacia ti. Y de todos los únicos que fueron de parte de Moisés, ¿quién fue? Fue la tribu de los levitas. Y después Dios dio una orden por medio de Moisés diciendo, ¿saben qué? Cada uno saque su espada y no tengan misericordia de nadie, ni de jóvenes, de vírgenes, de niños, ni de mujeres, ni de viejos, ancianos. Y esos los levitas fueron y hicieron una masacre, hermano, matando a todos los demás. Éxodo 32, vayan y lean también ese pasaje, porque eso son escenas tristes, hermanos. Como hermanos, nosotros, es una tristeza mirar que el propio pueblo, hermanos, está pereciendo. ¿Sí? Y quizás podemos llevar en práctica esta orden que dio Dios. ¿Sabe qué, hermano? Vaya y mata a aquella. O sea, decir así, hermano, eso es, wow, o sea, es dolor, es una cosa triste dentro del pueblo de Dios. Pero Dios estaba diciendo, hermanos, que se tenía que llevar a cabo este juicio. Que las cosas que estaba llevando a cabo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad?, estaban siendo detestables. Por eso la presencia de Dios se retiró de ellos y se fue al monte. Porque ya estaban llegando a momentos insoportables ya no eran aceptos delante de Dios. Dice Ezequiel 11, 22 y 23. Después de se alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová, dice, se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. O sea, Dios, la presencia de Dios, mejor se retiró de la ciudad. Cuando Dios le había dicho a Moisés, haz un santuario para que yo pueda morar en medio de ellos. Y aquí está hablando, cuando Dios se retiró de la ciudad, hermanos, al final de los tiempos nosotros vamos a quedar sin el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a estar sin el Espíritu de Dios al final de los tiempos? ¿Cómo va a ser nuestro destino? ¿Cómo nosotros, si va a haber una persecución, hermanos? ¿Cómo vamos a dar testimonios que verdaderamente somos el pueblo que da testimonio de un Dios vivo? Cuando estamos nosotros involucrados, o sea, no se hace ninguna diferencia entre el mundo y nosotros. ¿Cómo vamos a dar testimonio de que verdaderamente el Espíritu de Dios vive en nosotros? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, es que da testimonio de que tiene el Espíritu de Dios en él. Por eso fíjense lo que dice la sierva del Señor. Patriarcas y Profetas, página 199. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida. Ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo
deje su posición intercesora ante Dios en el santuario celestial, se anunciará solamente el que sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justo. Y el santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. ¿Cómo vamos a estar nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a estar nosotros? A nosotros nos va a llegar el juicio cuando nosotros morimos. Hasta ahí dejamos de dar testimonio. Pero cuando morimos, ¿de quién dimos testimonio? La promesa del Señor Jesús dice que va a venir a levantar primero ¿a quién? A los que murieron en Cristo. ¿Vamos a morir en Cristo, hermanos? Si es que todavía el Señor Jesús no viene, ¿verdad? Todavía en las nubes de los cielos. ¿Tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿De quién estamos dando testimonio? Por eso es lo que Dios aborrece, esa abominación delante de los ojos de Dios, cuando nosotros no damos testimonio, ¿verdad?, de en quién verdaderamente creímos y a quién debe de vivir en nuestro corazón, Cristo Jesús. ¿Sí? La destrucción de Jerusalén la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 hasta 21. Solamente vamos a salir rápidamente y vamos a darnos cuenta, hermanos, por qué Dios decidió destruir a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo nos queda, pastor? Ok, 10 minutos. Vamos a tratar de terminar en 10 minutos. Vamos a leer esto rápidamente. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 hasta 21. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Está hablando acerca del pueblo de Dios, los que servían dentro del templo, sacerdotes, ¿verdad? Y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes eran sus mensajeros? Los profetas. ¿Sí? Los profetas. Hay una parábola en el libro de Marcos capítulo 12, la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Cuando habla acerca de que una persona tenía una viña, después esta viña creció, había unas personas que vivían ahí, ¿verdad? Y después el dueño dijo, fue a cobrarles, ¿verdad?, la renta, digamos, en este caso. Pero los labradores que estaban ahí, los que vivían, el dueño representa a Dios. Mandó a sus siervos, representan a los profetas. Y esta gente, ¿verdad?, los malvados fueron y ¿qué hicieron? ¿Usted recuerda la parábola? Fueron y apedrearon y hasta mataron a los mensajeros. Y aún mandó al Hijo, el Hijo que representa a Cristo Jesús. Y el mismo pueblo de Dios, hermanos, vino a matar a Cristo Jesús. El mismo pueblo de Dios. Por eso aquí está diciendo: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios, hermanos, todavía tiene misericordia de nosotros. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya más remedio. ¿Por qué el pueblo odiaba a los mensajeros, hermanos? Porque les decían el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque les señalaba el pecado que hacían. Aparte de señalar el pecado, porque el pueblo de Dios, en vez de dar testimonio de un Dios vivo, estaba llevando a cabo las abominaciones que otras naciones paganas practicaban delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Dios más detestaba, hermanos. Eso era la abominación delante de los ojos de Dios. La desolación, dice, ¿verdad?, es que quitan el sistema de adoración verdadera a Dios y lo cambian por otro sistema de adoración. Esa es la desolación. Quitan totalmente la verdadera adoración a Dios
y lo cambian por otro, que es una falsa adoración, adoración a los ídolos. Sigue diciendo, por lo cual, versículo 17, trajo contra ellos el rey de los caldeos. Esta era la profecía que estaba hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. El rey de los caldeos, que venía siendo Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Dios hizo esto a propósito. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo llevó a Babilonia. Recordemos que Daniel capítulo 1 habla acerca de los utensilios que se utilizaban dentro del santuario, y Nabucodonosor los metió en el santuario pagano para adorar a los ídolos, a los Baales en este caso, con los utensilios de Dios que se utilizaban dentro del santuario. Sigue diciendo, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Cuando vino el rey de los persas, está hablando acerca de la profecía cuando se le mostró a Daniel, ¿verdad? Lo que viene siendo la estatua, ¿verdad? De metales. No vamos a entrar en detalle de eso, aparte de eso, porque ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, hermanos, cuando habla acerca de cuando vino el rey de los persas, dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jerusalén. Fíjense detalle tan notorio aquí. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, dice, porque todo el tiempo de su asolamiento, el asolamiento de reposo, dice, porque dice nuevamente, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, dice, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jerusalén fue desolada, despedazada, destruida. Entonces, todo ese tiempo, por lo menos tuvo un poquito de calma, aunque estaba dentro, ¿verdad?, del pueblo de Babilonia. Pero dice, después de cuando llegaron los persas a conquistar Babilonia, dice ahí, hasta que pasaron 70 años, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años está haciendo referencia, hermanos, a que después del año 70 después de Cristo, nuevamente se destruyó la ciudad de Jerusalén por medio de los romanos. 70 semanas después, ¿verdad?, de que pasaron, cuando llegó los persas a conquistar Babilonia, 70 años después de Cristo para destruir nuevamente Jerusalén del todo. Y hasta la fecha no se ha vuelto a reconstruir. Y por eso es la razón que ahorita supuestamente está la guerra que nosotros estamos mirando ahora en vivo en nuestros días. La conquista de Jerusalén. Vamos a ir terminando, hermanos. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? La señal era, ¿verdad?, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. ¿Cuál era esa señal? ¿Por qué tenían que ser señalados estas personas? Los que gimen, ¿verdad?, y los que claman. Ahora en nuestros días, hermanos, nosotros tenemos que hacer la aplicación de lo que está hablando Ezequiel ahora en nuestros días. La señal, el Señor dijo, todo el que tiene esta señal es porque verdaderamente está dando testimonio de que han creído en un Dios vivo y que creen en todos sus preceptos, que creen en sus leyes, ¿verdad?, en sus mandamientos, ¿verdad?, y que creen que verdaderamente Cristo murió por nosotros. Esta es la señal. Por eso Dios, hermanos, cuando se está refiriendo, y la controversia que nosotros tenemos
ahora en nuestros días, y no solamente en nuestros días, sino que a través de todos los tiempos, es que la señal, hermanos, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios que habla el Apocalipsis? ¿Cuál es el sello de Dios, hermanos? El sello de Dios es el sábado. ¿Sí? El sello de Dios es el sábado, ¿sí o no? Amén. Se quedaron así como que, ¿verdad? Sí, visible. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. ¿Por qué tenían que ponerle la señal? Porque estas personas, ¿verdad? Lo que está hablando aquí Ezequiel dice, se les pondrá una señal a todos los que gimen y claman, porque verdaderamente estos hermanos, los que gemían y clamaban, verdaderamente estaban guardando los mandamientos de Dios y estaban dando testimonio de que había un Dios verdadero, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice aquí, Ezequiel 20, 12 y 20, también les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. No solamente venir a la iglesia, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Voy a ir solamente por compromiso, pero sino que Dios ha consagrado y bendijo el día de sábado para que nosotros le adoráramos a Dios. No viniéramos solamente a tener un culto para que la gente diga que verdaderamente guardamos el sábado, sino que es para adorar a Dios, hermanos. Versículo número 20. Y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Y Jeremías sigue diciendo, capítulo 17, versículos 27, 24, 27, dice, si verdaderamente, si de veras me obedeces, aquí estaban, hermanos, lo que viene siendo los que gimen y claman, los que verdaderamente obedecían a Dios, los que adoraban a Dios en espíritu y en verdad, en la forma verdadera como Dios lo requería, sin cambiar, ¿verdad?, otra forma de adoración, sin traer ídolos, sin llevar práctica los pecados que estaban llevando práctica las naciones paganas. Por eso aquí dice, si de veras me obedecen, afirma el Señor, y no meten ninguna carga, dice, por las puertas de esta ciudad en el día sábado, sino que observan este día, no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. Ellos y los príncipes entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de Judá y por los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Sigue diciendo, versículos 26 y 27. Vendrá gente de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín y de Cefelá, y de la región montañosa del Negev. Traerán a casa del Señor holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereales y de inciensos y ofrendas de acción de gracia. ¿Qué ofrendas vamos a llevar nosotros, hermanos? ¿Qué es la mayor ofrenda que pide Dios ahora de nosotros? Este tipo de materiales, cereales, incienso, no hermanos. ¿Ah? La mayor ofrenda que pide Dios de nosotros ahora en nuestros tiempos, hermanos, es el corazón contrito y humillado. En Isaías 1, capítulo 1, el Señor dice, me cansé de que guardes fiestas, ya me cansé de que traigas ofrendas de machos cabrillos, de lo que sea, ¿verdad? Holocausto, lo que sea. Estoy harto de dice el Señor. Yo lo que quiero es que te conviertas. Necesito un corazón contrito y humillado para poderte aceptar. Versículo 27 habla acerca de todo lo contrario, dice, pero si no obedeciere, dice, si no obedecen ustedes mi mandato de obedecer, de observar el reposo del sábado y de no llevar carga al entrar en el sábado por la puerta de Jerusalén, dice, entonces les prenderé fuego a sus puertas y no podrá ser apagado, y que consumirán los palacios de Jerusalén. O sea que Dios mismo va a traer una asolación, una desolación, ¿verdad?, en la iglesia.
si nosotros no damos testimonio, ¿verdad?, de quién es. Así que, hermanos, los estandartes de Dios vienen siendo, ¿qué, hermanos? Si nosotros verdaderamente obedecemos a Dios, ¿verdad?, le entregamos una mente y nuestros corazones contritos y humillados, en los cuales nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios, y sobre todo vamos a, en donde está el sábado, y sobre todo en donde verdaderamente la adoración a Dios es verdadera, dentro del templo. Vamos a terminar con esto, hermanos. Terminamos con esto, este pasaje bíblico. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Aquí es cuando miramos la destrucción de la segunda Jerusalén, o sea, la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Solamente vamos a dejar la introducción con este pasaje, y en la tarde vamos a tocar, ¿verdad?, lo que viene siendo la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. Daniel 9:25 dice: entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén, hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, dice, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén. Ahí está hablando acerca de cuando Artajerjes, ¿verdad?, dio la orden de reconstruir Jerusalén. Y esa era la profecía. Con sus calles y murallas. Aquí estaba hablando Daniel. Recuerden que la razón por la que está hablando aquí Daniel es porque Daniel estaba, ¿en dónde? ¿En dónde estaba Daniel? Babilonia. ¿Verdad? Entonces dice que entonces se debe construir Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Ese se quedará sin ciudad y sin santuario. Está hablando acerca de la destrucción. Porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando acerca de la crucifixión de Cristo Jesús, la muerte de Jesús. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, lo que habló Jesús en Mateo 24, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el Consolador. Vamos a dejar aquí, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que estamos estudiando? Estamos hablando acerca de la abominación desoladora que habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 15 y 16, ¿verdad? ¿Recuerdan? Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y después nos da la señal para salir. En la tarde vamos a mirar, hermanos, cuál fue la señal para salir. La profecía que está hablando Daniel aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que las abominaciones, la abominación, o básicamente la forma de adorar a Dios se iba a cambiar en una forma la cual iba a ser detestable delante de los ojos de Dios.